A esta hora vamos a conversar, Lady Yaya, con Carlos Espinosa. Él es abogado laboralista, nos atiende a través del teléfono y le vamos a dar la bienvenida. Señor Espinosa, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, señor Espinosa, lo que está preocupando en estos momentos es lo que se viene luego de esta crisis sanitaria, ¿no? Que ya se está sintiendo la crisis también económica. Entonces, lo que se viene después, los despidos masivos que ya ha solicitado el gremio empresarial CONFIEP, precisamente porque ellos manifiestan que no todas las empresas pueden pagar esta licencia con goce de haber a sus trabajadores, y de extenderse esto, entonces las empresas dicen, y ahora nosotros cómo vamos a pagar si no hay producción, ¿de dónde sale la plata? Entonces están solicitando precisamente una serie de pedidos ellos han realizado, como el recorte del pago, el recorte de las horas, como incluso el despido colectivo del personal laboral. ¿Cuál es la situación que se avecina y cómo podría garantizarse precisamente al trabajador? Porque el gobierno desde un inicio ha dicho de que estaría garantizado precisamente el trabajo del sector laboral y la remuneración como corresponde, porque esto no es que a los trabajadores de pronto les dio la gana de descansar, sino que estamos en una situación de emergencia que ha hecho de que tanto el sector privado como público esté paralizado. Claro, a ver, para empezar es importante tener en cuenta que hoy día se ha publicado el Decreto Supremo 64-2020 PCM, mediante el cual se ha prorrogado el estado de emergencia nacional hasta el día 26 de abril del 2020. Entonces, surge pues ahora una preocupación de una parte legítima por parte de las empresas de ver cuáles van a ser las medidas que se van a poder adoptar de cara a no generar un perjuicio económico mayor al cual se ha venido generando desde el día 16 de enero, en el que se hizo el anuncio del estado de emergencia, ¿no? Tengamos en cuenta también que si bien hay empresas que siguen prestando servicios, porque elaboran o brindan servicios esenciales para los ciudadanos, existen otras que se encuentran completamente detenidas, ya que no brindan este tipo no realizan esta clase de actividades, ¿no? Uh-huh. Entonces, justamente es por parte de esas empresas de las que surge esta preocupación. Las empresas vinculadas básicamente a sectores como el turismo, la gastronomía, algunas aerolíneas también, ¿no? El propio retail, que se ha visto completamente paralizado por la pandemia que nos agobia en estos momentos, teniendo en cuenta que si bien este estado de emergencia tiene una vigencia hasta el día 26 de abril, estas empresas evidentemente no van a volver a la normalidad de sus actividades de manera inmediata, ¿no? Uh-huh. Todo va a ser completamente paulatino. Hay algunas empresas, los cines, por ejemplo, los teatros, empresas de entretenimiento, que no van a tener ingresos de acá a un periodo de tiempo bastante prolongado. Exitosa. Entonces, justamente son esas empresas las que tienen una situación un popo más difícil de afrontar en términos económicos con respecto a su planilla, ¿no? Para esto ya, si bien durante esta primera etapa del estado de emergencia se ha garantizado una licencia con goce de haber a todos los trabajadores que no puedan prestar servicios de manera remota, ¿no? Garantizando sus ingresos. Es decir, de todo el mes que comprende a marzo. Correcto. Con esta nueva prórroga, ¿no? Hay también algunos temas que resultan preocupantes para esas empresas, como te decía, no venir prestando servicios ya de manera bastante prolongada. Y ayer justamente la ministra recogió o señaló algunos análisis que ya está realizando el gobierno, ¿no? El Ejecutivo. Por ejemplo, están evaluando la posibilidad de suspender los contratos de trabajo, o de brindarle esta posibilidad que existe en el marco normativo vigente laboral. Existe esa posibilidad, pero se había prohibido de cara al estado de emergencia. Ahora está en evaluación. Eso que nos quiere decir que probablemente en los próximos días se den algunas medidas vinculadas a esto. ¿Qué implica una suspensión? Que el contrato se queda sin efecto durante un tiempo. Por lo tanto, el trabajador no presta servicios y el empleador no está obligado a abonar las remuneraciones. Eso está en evaluación y según indica,
van a existir determinados requisitos para que algunas empresas puedan acogerse a este tipo de medidas, ¿no? Evidentemente no van a ser las empresas que siguen prestando servicios de manera regular, sino estas que te comentaba son las más afectadas. Ahora, con respecto a la carta de la CONFIEP que me comentas, sí es cierto que recogía un punto vinculado a ceses colectivos, pero ya la ministra ha sido bastante clara al decir que esa propuesta de ninguna manera va a ser recogida. Justamente porque se busca preservar los empleos, ¿no? Sí, ahora, cuando hablamos de una suspensión, no de un cese, no de un despido, esta suspensión ameritaría que se le pueda pagar al trabajador lo que corresponde, los beneficios luego de que culmine el contrato laboral entre empleador y empleado. A ver, la suspensión puede ser de dos tipos. Ya. La suspensión imperfecta, que digamos en la que estamos ahora, una licencia con goce de haberes, en las que el trabajador no tiene la obligación de prestar servicios y sin embargo el empleador sí mantiene la obligación de abonar sus remuneraciones. La suspensión que se está evaluando ya para este segundo tramo, tercer tramo ya del estado de emergencia, es una suspensión perfecta. ¿Qué implica esto? Que el trabajador, como en la situación anterior, no tiene la obligación de prestar servicios, pero el empleador tampoco va a tener la obligación de abonar las remuneraciones. Exitosa. Ahora, es posible que las partes puedan llegar a acuerdos también, ¿no? Hay algunas empresas que han tomado un diálogo con sus trabajadores y han llegado, por ejemplo, no al supuesto de la suspensión perfecta, sino a una reducción de sueldos durante los meses en los cuales no presten servicios, con cargo a reintegrarlos, o eventualmente no, pero esos ya son acuerdos individuales que el empleador toma con cada uno de los trabajadores. Porque hay que tener en cuenta también que hay bastantes empresas que, como te comentaba, no tienen las espaldas financieras para afrontar este tipo de crisis y más aún con sus operaciones completamente paralizadas. Pero esto señor Espinosa, me sabe a despido arbitrario. Y cuando hay un despido arbitrario se tiene que indemnizar al trabajador. ¿Esto podría reclamar un trabajador de darse esta suspensión? A ver, una suspensión no es lo mismo que un despido. Ya. Hay dos figuras. Pero en el camino esto podría terminarse como despido. Ese es el temor de la gente trabajadora, ¿no? Que bueno, te suspendo por este tiempo, pero que llegado el tiempo te dicen, señor chavo, ya no está trabajando más, o sea, como que ya pasó el tiempo, nadie se ha dado cuenta y ya estás fuera de la empresa. Por ello decía, entonces lo que ocurre es despido arbitrario, ¿no? Ajá. Un despido solo se puede producir, despido entendido como la decisión del empleador de prescindir de los servicios de un trabajador, solamente se puede dar por dos causas. Las vinculadas con la capacidad o la conducta, ¿ya? En ese sentido, estas medidas que se adopten del gobierno de ninguna manera van a facultar a los empleadores a que tengan la posibilidad de terminar los contratos de trabajo, de extinguirlos, sin una causa que justifique esa extinción. Causa que no tiene que ver con la económica, sino más bien con un tema individual del trabajador, ¿no? Que incurre en una falta grave. En ese sentido, por eso es importante diferenciar estas dos medidas. Un cese colectivo implica la terminación de contratos de trabajo de un número determinado de la planilla. Una suspensión perfecta implica solamente paralizar los contratos, dejarlos sin vigencia, 90 días, por ejemplo, y el día 91 se retoma la relación laboral tal y como estaba, sin que exista un despido, sin que exista nada. En ese sentido, es importante tener en cuenta qué exhortaciones sí le podríamos hacer al Ejecutivo de cara a viabilizar ese tema de las suspensiones. Tú sabes que cuando un trabajador recibe su remuneración, sobre esa remuneración el empleador está obligado a aportar una contribución al Seguro Social de Salud o a una EPS para garantizar el acceso a servicios médicos, ¿no? Y a distintas prestaciones. Probablemente sea bueno que el Ejecutivo en esta propuesta que esté evaluando para viabilizar las suspensiones perfectas asuma también la contribución a estos servicios, al servicio de salud, para que estos trabajadores no queden completamente desprotegidos durante el periodo en el cual no van a tener ingresos, ¿no? Eso es un tema que debería evaluarse también, porque sí resultaría justo pues que existe una suspensión, pero que al mismo tiempo no se deje completamente desprotegidos a todos los trabajadores. Además que eso sería una prueba que te garantizaría que tú sigues formando parte de la empresa, ¿no? Sí, correcto. Como te repito, ya con una suspensión
bajo ningún supuesto implica un despido. Son figuras completamente distintas. Ahora, en esta situación que nadie lo ha querido vivir, ¿se podría condicionar la relación laboral? Es decir, ¿sabe qué? Señores trabajadores, yo entiendo, no ha sido por mi gusto, ¿no? O sea, mi deseo de querer recortar el sueldo, pero la situación lo amerita, diría el empleador. Así que si ustedes quieren seguir trabajando para la empresa, está bien, yo les garantizo el trabajo, pero les voy a pagar menos de lo que estaban ganando antes. ¿Podría darse esa figura? ¿Esta situación lo ampararía para que una empresa pueda condicionar así la continuidad de su trabajador en la empresa? Al día de hoy, no. Al día de hoy, cualquier rebaja de remuneraciones va a necesitar la autorización del trabajador. Y además firmar un acuerdo por escrito en el cual se establezca si esta medida es temporal o es permanente y en cuánto se reduce la remuneración. Bajo ningún supuesto un empleador ahorita a la fecha puede reducir unilateralmente los salarios de su personal, independientemente de la situación económica bajo la que esté. Y es por eso que a la fecha los empleadores no tienen ningún tipo de medida con la cual afrontar esta crisis económica. Para todas las medidas se necesita siempre el consentimiento de los trabajadores, el cual en algunos supuestos es bastante difícil de obtener. Es entonces que el Ejecutivo adopta esta solución que te comentaba, que era la de la suspensión perfecta, que no va a necesitar el consentimiento de los trabajadores. A la fecha, si yo quiero suspender a alguien de manera perfecta, o sea, estar bajo esta figura de que tú no prestas servicios y que tampoco abono tus remuneraciones, ahorita, el día de hoy, necesito acuerdo también. Correcto. Ahora, otra de las solicitudes del gremio empresarial también, doctor, era precisamente el adelanto de las vacaciones. Cuando se dio el estado de emergencia, se garantizó precisamente que esto no se trataba de un adelanto de vacaciones. Esto era una licencia con goce de haber. Pero de aquí en adelante se han ido, o desde cuando terminó el primer tiempo de la cuarentena, se ha ido ampliando y tenemos ya otra ampliación más. Ahora, estas situaciones podrían sí ameritar para que el gremio empresarial solicitara en estas circunstancias las vacaciones adelantadas. A ver, ese también es un tema bien importante y me parece importante que lo menciones. Estas licencias en las que estamos en estos momentos son licencias, si bien me garantizan el goce, van a tener que ser recuperadas. ¿Qué quiere decir? Que todas las horas que yo he dejado de prestar servicios desde el 16 de marzo al 20 de abril, ¿no? Van a tener que ser recuperadas con trabajo sobre tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Una persona, probablemente, que no haya prestado servicio, imaginemos una persona que pertenece a un grupo de riesgo, ¿ya? Los trabajadores del grupo de riesgo tienen derecho a esta licencia con goce de haberes hasta el 9 de junio. Imaginemos que yo soy un trabajador del grupo de riesgo, regreso a mi trabajo el día 10 de junio, y si yo presto servicios en una jornada de 5 días a la semana por 2 de descanso y 8 horas diarias, aproximadamente voy a tener que recuperar 500 horas de trabajo. ¿Ya? Esas 500 horas de trabajo la forma de recuperar las va a poder decidir el empleador si es que no hay acuerdo. ¿Cuál es la salida que resultaría beneficiosa para ambas partes? Que esas horas dejadas de trabajar, que son 500, sean tomadas a cuenta de vacaciones. A la fecha eso es viable, pero va a necesitar el acuerdo del trabajador. Porque evidentemente me imagino que no todas las personas están en condiciones de sumarle 4 horas o 2 horas diarias a su jornada regular porque tienen obligaciones en el hogar u otro tipo de actividades que van a impedir que su jornada se pueda ver extendida. Imagínate, recuperar 500 horas de acá hacia adelante, ese sobretiempo es importante, ¿no? Sí. Va a implicar trabajar en algunos días de descanso, en feriados, y hay algunas personas que no, por su ritmo de vida no van a poder realizar. Entonces, en estos casos, lo que se propone es justamente compensar la cuenta de vacaciones. Y, como te comentaba, la propuesta de la CONFIEP ha sido que esta compensación pueda ser unilateral, es decir, que el empleador la puede hacer sin la necesidad del trabajador. A la fecha se puede hacer, pero necesita nuevamente la autorización de los trabajadores. Correcto. Doctor, mire, le voy a pedir por favor se mantenga en el teléfono. Quiero estar unos minutos más con usted porque queremos resolver también las dudas de nuestro público. ¿Le parece, doctor Espinosa? Sí. Muy bien, entonces señores, vamos a regresar con Carlos Espinosa, él es abogado laboralista, está conversando con nosotros a través del teléfono, pero ustedes empiecen a marcar ya el 251-9422 y 467-44